de policía y respetar la especialización de las divisiones que las integran. La coordinación con los municipios será fundamental para lograr colocar a Chihuahua en los estándares que no se han logrado alcanzar en muchos años, esto es, en una incidencia delictiva por debajo de la media nacional. El esfuerzo ha sido insuficiente y los niveles delincuenciales se encuentran a la alza. La única forma de detener esta tendencia es con la colaboración de los municipios y con el cumplimiento de la Federación en sus responsabilidades en materia de delincuencia organizada y en otros delitos claramente reservados a esa instancia federal. Mi gobierno asume su responsabilidad en materia de seguridad y exigiremos de manera respetuosa pero firme la participación de los demás niveles de gobierno. Hay que generar una verdadera profesionalización de las policías, basado en un servicio de carrera donde se cumpla con la profesionalización y se acabe con la simulación. Nuestros cuerpos de policía merecen respeto a su función y solo la lograremos con capacitación en la investigación y en el respeto a los derechos humanos. No más casos de tortura para obtener confesiones. Necesitamos una investigación científica y aprovechar las herramientas de inteligencia que la propia ley nos permite. Vamos a recuperar la tranquilidad de la sociedad. Vamos a atender el problema de los desplazados, del desplazamiento forzado de comunidades en la sierra y combatir el fenómeno de la desaparición de personas. Enviaré al Congreso del Estado una iniciativa de ley para modificar el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para crear la Fiscalía Especializada en Graves Violaciones a los Derechos Humanos. Entre otros, investigará el delito de desaparición forzada de personas. Firmaré el contrato con el equipo de antropología forense para la identificación de restos encontrados en fosas clandestinas y de manera inmediata se iniciará el procesamiento genético de las muestras. La reorganización de la Fiscalía General es una tarea indispensable para lograr los objetivos. Daremos énfasis a la distribución de responsabilidades, a la atención a víctimas y la reorganización policial. El proceso de quienes son los responsables de los órganos autónomos debe ser revisado en el marco de la reforma del poder. La autonomía es un bien público de nuestra democracia que no puede ejercerse con simulaciones. El acceso a la justicia es un derecho humano. Reconozco que esta es una de las asignaturas pendientes que más preocupa a la sociedad chihuahuense hoy en día y será prioridad de nuestro gobierno tener un poder judicial fuerte, con independencia y solvencia jurídica y moral, que sea una garantía de la justicia y un pilar de la vida democrática de nuestro Estado. Esta administración será respetuosa y garante de los principios de independencia de la soberanía del Poder Judicial del Estado, pero apoyará abierta y proactivamente los esfuerzos de la anhelada transformación a un Poder Judicial digno que rinda cuentas a la sociedad. Por ello, propondré una reforma constitucional con el imperativo de crear un Consejo de la Judicatura Ciudadano con base en una amplia y auténtica consulta a barras y colegios de abogados, a universidades públicas y privadas y desde luego a las organizaciones de la sociedad civil para que se garantice independencia, transparencia, vigilancia y disciplina. Nunca más un poder judicial sujeto a caprichos del Ejecutivo en turno o botín de los partidos políticos. Se acabará en Chihuahua el control del gobernador sobre los jueces.
Un tema con el que estoy profundamente comprometido desde siempre es la garantía del derecho a la información y la libertad de expresión. En nuestro gobierno se transparentará como nunca la relación gobierno-medios de comunicación. En campaña repetí en varias ocasiones que los periodistas gozarán de una libertad jamás experimentada y esa es nuestra convicción y compromiso. Se hará lo necesario en materia legislativa para garantizar los derechos de los trabajadores de la información. Propondré al Congreso de Chihuahua una ley para salvaguardar sus derechos. Sabemos sus condiciones laborales y buscaremos mejorarlas. Acabaremos con el dispendio del dinero público a los medios de comunicación. Vamos a racionalizar y transparentar el gasto público. No habrá convenios de publicidad, sino que en función de las necesidades del gobierno y de los chihuahuenses se contratarán los espacios que se requieran. Jamás vamos a subordinar a ese gasto la línea editorial de algún medio para comprar el halago, la complicidad o el encubrimiento. Queremos la crítica fundamentada y constructiva, la cual no únicamente agradeceremos, sino vamos a atender rigurosamente. Pero también rechazaremos y exhibiremos el manejo informativo malintencionado o los intentos de extorsión. Lo que se contrate, con la disponibilidad de recursos que tengamos para ello, será destinado a la comunicación social. No se utilizará para el culto a la personalidad del gobernador o la promoción personal de algún funcionario público. De hecho, propondremos al Congreso una legislación para regular la asignación de recursos públicos a los medios de comunicación y criterios para su ejercicio. He pedido a la Coordinación de Comunicación Social que no se vaya a colocar ni un solo cuadro con mi fotografía en las oficinas de gobierno. En su lugar, no tengo desacuerdo con que se recuperen los marcos y los espejos. Simplemente que en su lugar pondremos el código de ética que regirá para todos los servidores públicos del estado de Chihuahua. Nuestro compromiso es con Chihuahua y con la verdad. Haremos de esta nuestra principal aliada en la comunicación social. Mi gobierno será de una gran transparencia. Los ciudadanos que se interesen podrán seguir las actividades públicas del gobernador en tiempo real, incluidas sus carreras en el Parque El Rejón o en la Ciudad Deportiva o en el Parque Central de Ciudad Juárez. Por medio de las 8 plataformas de las redes sociales, lo cual abre una página inédita del contacto de un gobierno estatal. En las mismas podrán interactuar con los diversos miembros del gobierno. Se publicará un semanario que circulará en las poblaciones que carecen de medios de comunicación. Con ello se informarán e integrarán a la gran gesta ciudadana que se inicia este 4 de octubre. En la campaña y en la etapa posterior me he comprometido a orientar la acción gubernamental a favor de los que menos tienen, que sea un gobierno de opción para los pobres. Así lo haré. Les pido a mis colaboradores que toda acción y programa público ponga en prelación primero a los que más necesitan apoyo, a los indígenas, que son los pueblos originales de estas tierras, a las mujeres, a los campesinos, a los jóvenes sin escuela, a las madres trabajadoras y a las madres solteras, a los niños desatendidos, a los adultos mayores. A mis colaboradores les recuerdo que los recursos económicos son insuficientes, por eso tenemos que ser eficaces en los apoyos, que no haya distracción, que no haya burocratismo en su entrega, que no se gaste el recurso en cosas de menor prioridad. Al equipo de colaboradores
Les pido que estén a la altura de lo esperado, que ejerzan la función pública de acuerdo a valores éticos, hablando siempre con la verdad, manejando los recursos públicos sin sombras de duda, manteniéndose alejados de cualquier conflicto de interés, porque esa es también otra forma de corrupción. Que los negocios personales no sean beneficiados por compras gubernamentales o de familiares cercanos o de socios. Como el presidente Benito Juárez García, piensen, lo cito textualmente, que los funcionarios públicos deben disponerse a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala. Cierro comillas. Que sean ejemplo con sus subordinados y que la ciudadanía lo perciba. Que sean de buen trato con el público y con sus empleados. Una de las diferencias entre la administración pública y la privada es medir las consecuencias sociales que una decisión nuestra provoca. Para enfrentar la pobreza y la desigualdad social, construiremos una política integral que articule el desarrollo económico con el desarrollo social. Eliminaremos la dispersión de programas sociales y conjuntaremos en la educación, la salud, la cultura y el deporte los ejes esenciales. Para nuestro gobierno es una prioridad el combatir la pobreza, lograr que las personas progresen en todos los sentidos, que estén libres de las necesidades más acuciosas y del temor, que estén integradas a su familia y su comunidad. No estamos planteando enfrentar a los ricos contra los pobres, porque en ese pleito, en esa disputa, los bienes de todos terminan siendo de nadie. Lo que hablo, lo que propongo, es una política de Estado de desarrollo social basada en el desarrollo de las capacidades de las personas, no en la dádiva, porque apostamos a que la gente, así sea la más pobre o la que tiene más problemas físicos o mentales, puede salir adelante con la ayuda de su comunidad y su gobierno. Vamos a promover con las empresas un acuerdo estatal para mejorar los salarios y las condiciones laborales de las y los trabajadores chihuahuenses. Hoy 4 de octubre, ponemos en marcha un programa emergente para madres, niños, niñas en situación de riesgo de salud, desnutrición y fallecimiento materno-infantil. Vamos a apoyarlas con atención médica, medicinas y alimentos. Iniciamos también la campaña Niños y Madres Sanas con la leche de Chihuahua, para mejorar la nutrición de madres, niñas y niños en situación de pobreza con leche adquirida de los productores chihuahuenses. En las zonas más pobres de la ciudad y del campo, vamos a actuar con todos los recursos del gobierno para erradicar la extrema pobreza y prevenir la delincuencia. Por eso, a partir de hoy, ponemos en marcha el programa de centros de servicios comunitarios integrados. Son los centros de primer contacto con la población en pobreza, con los servicios sociales del gobierno del Estado, dirigidos a atender las necesidades sociales y humanas más urgentes de la población pobre y en situación crítica: atención médica y psicológica de primer nivel, apoyo educativo, atención a la violencia, programas de desarrollo para niños y jóvenes. La educación de Chihuahua la reconocemos como un fin y un instrumento para la justicia social. Como un fin, porque debe ser clave en el desarrollo del potencial humano de cada chihuahuense y con ello garantizar el derecho constitucional por una educación de calidad. Y como instrumento de justicia social, porque revertiremos la inercia dominante de la educación actual que reproduce las desigualdades. La convertiremos en lo que debe ser: un medio eficiente para revertir los efectos de la pobreza y las múltiples dimensiones de la marginalidad social, económica y cultural. Más oportunidades de aprendizaje significativo se convierten en mejores oportunidades de vida plena y satisfactoria, de acuerdo a los marcos culturales de referencia de cada comunidad. Por ello, la política educativa de los próximos años tendrá como centro la figura del maestro y la relación profesor-alumno.
Dos grandes columnas sustentarán esta política: la formación y capacitación permanente de los maestros en disciplinas del conocimiento, matemáticas, español, historia, etc., así como el desarrollo humano y suministrar al maestro las condiciones de infraestructura y materiales necesarios para el ejercicio de sus responsabilidades en el aula. Promoveremos la congruencia con la reforma educativa e impulsaremos la formación de un instituto estatal de evaluación que no solamente evaluará a alumnos o maestros, sino también a las autoridades para ver si están cumpliendo con la parte que le corresponde en la atención a la educación, un derecho garantizado por la Constitución, pero también un derecho humano y universal. La evaluación será integral y para todos, desde el secretario de Educación hasta el maestro de la escuela más modesta de Chihuahua. Con ello, lograremos un diagnóstico personal de fortalezas e insuficiencias. Esas evaluaciones se acompañarán con estrategias y cursos para remediar las fallas, pero en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, la evaluación será punitiva. Sepan todos los maestros de Chihuahua que en eso su gobernador será su principal aliado. La evaluación servirá para diagnosticar y luego para aliviar los males o enmendar decisiones inconvenientes. Con ello fundaremos la cultura de evaluar para corregir y superar dificultades. Esta es una postura firme e inquebrantable del nuevo gobierno. Para que le comente al profesor Díaz de la Torre. En lo que respecta a la asistencia social, mi administración trabajará para transformar al DIF en una verdadera herramienta para promover los derechos y atender las necesidades más urgentes de nuestros grupos vulnerables. Dejaremos a un lado las prácticas clientelares y asistencialistas para promover una verdadera política de inclusión social. Hemos identificado la necesidad de focalizar nuestros esfuerzos en el desarrollo infantil temprano, asegurando la equidad, calidad y acceso a una nutrición adecuada para las niñas y niños menores de 6 años prioritariamente. Todo el tiempo de la transición hemos trabajado en diseñar el mejor proyecto de salud para el estado de Chihuahua. Queremos un estado incluyente, solidario, responsable, consciente y sano. Queremos un estado sin desnutrición y sin vicios, un estado que cuida de sus hijos, de sus madres, de sus abuelos y de sus hombres trabajadores, como quien cuida de una gran familia. Todos somos Chihuahua. Esta visión es lo que dio luz a este gran proyecto. Con este proyecto estatal de salud que cuidadosamente hemos elaborado, transformaremos la creatividad en salud, la tecnología en proximidad, el compromiso en calidad y la honestidad en medicamentos para todos. Así como no podemos considerar a una persona saludable si uno de sus órganos está enfermo, no podemos considerar a Chihuahua como un pueblo sano si alguna de nuestras comunidades está enferma. Un helicóptero puede transportar a un gobernador, pero también a una mujer embarazada en peligro de morir por complicaciones de su embarazo. En mi gobierno quedará muy claro desde el principio que los helicópteros estarán al servicio de los enfermos para sus traslados preferentemente, y no de los traslados del gobernador de Chihuahua. Habremos de ordenar, desarrollar e innovar para realmente democratizar y dignificar la vocación del campo. El 2017 será el año de la regularización de la tierra, realizando las acciones necesarias para facilitar los trámites administrativos a todos quienes quieran titular. Habré de desarrollar el Plan Estatal Hídrico a 20 años. Para los pueblos originarios, mi gobierno será de respeto a sus derechos,
usos y costumbres, su derecho al patrimonio, a su identidad. En mi gobierno se hablarán las lenguas que representan la pluriculturalidad étnica del estado de Chihuahua, para que nos podamos entender bien. Así sabremos cómo vamos a caminar en este tiempo difícil y de oportunidad que me han encomendado gobernar. El diálogo, que es palabra y acción, será el camino que he escogido para gobernar con ustedes. Pondré todo mi tesón, inteligencia, integridad y la influencia de mi gobierno para calmar la violencia, el desorden y la injusticia que han causado tantas pérdidas humanas y materiales, tanto dolor y tristeza en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Con ustedes y los mestizos que también han sufrido despojo, vamos a ordenar la vida en la sierra y en los barrancos de la Tarahumara, en las colonias populares de Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc, hasta los valles de Camargo, Jiménez, Delicias y Buenaventura, donde cientos de familias llegan cada año como jornaleros a trabajar en los campos agrícolas desde el sur de la República. Haremos todo esto para que en Chihuahua renazca la fuerza de la diversidad cultural, como un guare lleno de maíces multicolor que representa el trabajo, la identidad y el respeto. Vamos a fortalecer la planificación urbana integral, la construcción y el mejoramiento de vivienda, el equipamiento urbano y el reordenamiento del territorio, promoviendo la actualización de planes de desarrollo urbano, de programas de ordenamiento ecológico territorial, atlas de riesgo y estudio de equipamiento y espacio urbano. Se promoverá proyectos de energías limpias, de infraestructura básica, vivienda digna, planes de movilidad urbana sostenible y equipamientos de calidad, a fin de hacer una realidad la concepción de las ciudades como comunidades vivas, incluyentes y con igualdad de oportunidades y acceso a mejores niveles de calidad y de bienestar de vida para la población. La vivienda es un derecho humano fundamental, porque es el lugar donde se realizan otros derechos. Se acabó la construcción de viviendas minúsculas, mal construidas, con hongos, alejadas, sin transporte, escuelas ni servicios. Se acabó la incertidumbre por la deuda derivada de los créditos para vivienda. Estableceremos una mesa interinstitucional encabezada por mí para negociar las deudas, pagar lo justo, regularizar los títulos y cambiar la política de construcción de viviendas. Chihuahuenses, amigas y amigos todos, el gobierno estatal está en bancarrota. No tiene recursos para pagar a proveedores, incluso a trabajadores. Este déficit proviene de varios gobiernos anteriores, pero en esta administración que concluyó el día de ayer, el endeudamiento se disparó irresponsablemente. Nos han heredado un endeudamiento de 46,000 millones de pesos. Una acción inmediata es renegociar la deuda, bajar las tasas de interés y conseguir mayores plazos. Pero también esto nos obliga a revisar el gasto, la nómina, para mejorar las finanzas públicas. Esto va a ocasionar un fuerte ajuste del gasto público, pero honraremos los compromisos de pensiones de los trabajadores. Los proveedores serán liquidados de acuerdo a la capacidad de pago del gobierno. La administración que hoy inicia tiene un mandato claro del pueblo: limpiar las finanzas del Estado, y no hay ni habrá ningún acuerdo tácito o expreso a favor de la impunidad de funcionarios deshonestos. Para ello les pido a los trabajadores del gobierno del Estado, a todos los que ahora están en sus oficinas, que no se preocupen, seguirán en sus puestos de trabajo, pero les pido que cooperen con los auditores hablando con la verdad e informando de las irregularidades. Ante esta situación crítica, a todos les pido solidaridad. Ante esta situación crítica,
a todos les pido solidaridad en el cumplimiento de sus obligaciones. Paguen sus impuestos. No vamos a aumentarlos ni a crear nuevos. Solo queremos que todos paguen sus impuestos para que cuente el gobierno de manera oportuna con recursos que, aunque escasos, habrán de ser bien administrados y empleados en la atención de quienes más lo necesitan. Chihuahuenses, les pido a todos su apoyo para conseguir una patria ordenada y generosa. Se requiere de compromiso para que seamos ciudadanos motivados en empujar proyectos que sean de beneficio mutuo. Como funcionarios y autoridades, necesitamos salir al encuentro de la comunidad, no solo en elecciones, sino en el día a día. Aterrizar el compromiso en cosas que estén a nuestro alcance. A los empresarios les pido que su capacidad de organización e iniciativa para emprender nuevas empresas, sobre todo en zonas pobres. Debemos tener claro que la riqueza de este país es producida mayormente por las pequeñas y medianas empresas. El comercio informal ayuda en forma importante a paliar el problema del desempleo, pero no es solución permanente. El país necesita elevar el nivel del salario mínimo para que alcance a cubrir las necesidades de una familia. Un salario remunerador para que los trabajadores que crean la riqueza del país que todos disfrutamos vivan con decoro y dignidad, que cuenten con oportunidades en materia de educación, salud y empleo, que el transporte público sea decoroso y le brinde un servicio a los que se trasladan a escuelas, al trabajo de manera eficiente. Les demando empatía con sus trabajadores, que organicen, que armonicen ganancia y justicia, que se encuentren con las necesidades de sus trabajadores. Les pido que sean socialmente responsables ante las necesidades de sus trabajadores y de sus vecinos, con las autoridades inmediatas y con el medio ambiente, que apoyen o emprendan causas de beneficio social a los desprotegidos. Hay ejemplos muy meritorios, como la Fundación Social del Empresariado Chihuahuense, FECHAC, como el patrocinio a escuelas particulares o a instituciones de ayuda, pero requerimos más fundaciones. Ustedes, a lo largo de esta transición en que pude acercarme de una manera más directa, más estrecha a ustedes, como no lo había hecho a lo largo de mi carrera política, me estuvieron preguntando en qué me podían ayudar y en qué podían participar. Pues hasta que están aquí varias de las cosas que les pido hacer por Chihuahua. Les recuerdo que muchos empresarios con grandes empresas son recordados por las instituciones educativas que erigieron, más que por las empresas que manejaron. A los padres de familia les pido que se comprometan en el desarrollo moral y humano de sus hijos, que los ayuden en sus tareas y participen en las sociedades de padres para que conozcan y analicen los problemas de cada escuela, que participen en las asociaciones de vecinos para conseguir instalaciones deportivas o culturales por barrio, donde sus hijos jueguen y se desarrollen. El desarrollo comunitario es una acción urgente. La mayoría de los barrios carecen de infraestructura deportiva, cultural o atención a la tercera edad. Carecen de guarderías, bibliotecas. A los trabajadores les pido que se encuentren en el trabajo un medio de desarrollo personal, que cuiden de sus trabajos con sus conductas intachables, que participen en la capacitación que el sindicato o la empresa les ofrece, o si no, que soliciten cursos que desarrollen habilidades laborales o actualicen conocimientos, que cuiden de su trabajo y avisen de los riesgos laborales que perciban, que promuevan el interés de sus hijos en la vida pública
y compartan con ellos aficiones o juegos, que no